Shader Graph es una herramienta nativa de Unity que nos permite crear shaders de una manera sencilla, visual y sin escribir una sola línea de código. Tanto artistas de estudios AAA como desarrolladores independientes utilizan esta herramienta para crear shaders personalizados con el objetivo de implementar estilos artísticos únicos y efectos especiales complejos como lava, nubes de tormentas, vegetación realista, entre otros. Mi objetivo en este video es mostrarte las bases de Shader Graph, explicándote cómo funciona y al mismo tiempo crearemos un shader desde cero y se lo aplicaremos a esta aburrida esfera para que pase de esto a esto. Bien, vayamos directo al grano. Para este proyecto estoy utilizando Unity 2021 en su versión LTS y al crear el proyecto seleccioné el template URP. Bien, dentro de la escena lo único que tengo aquí es una esfera, una cámara, luces y algunos objetos básicos para decorar mi escena. Dicho esto, ahora lo primero que tenemos que hacer es crear un shader vía Shader Graph. Para esto vamos a dar clic derecho en la zona de Assets del editor, iremos a Create, Shader Graph, URP o HDRP dependiendo tu template, y aquí dentro debemos elegir un tipo de shader. Los shader lit son los que interactúan y se ven afectados por la iluminación de la escena. Por otro lado, los unlit son todo lo contrario, no resultan afectados por las luces de la escena. Y debajo de estas dos opciones clásicas encontramos los shaders para sprites para juegos 2D, que también pueden ser lit o unlit. Como yo quiero que el objeto que llevará este shader pueda ser parte del ambiente de iluminación y resulte afectado por las luces, voy a seleccionar Lit Shader Graph. Bien, después de dar doble clic, ahora simplemente asignamos un nombre para nuestro shader y damos doble clic para abrir la ventana de Shader Graph. Una vez abierta la ventana podemos comenzar a trabajar. Bien, voy a abrir esta ventana un poco más para que podamos verla mejor o puedo dar clic derecho y seleccionar maximizar. Como dije antes, Shader Graph nos ayuda a crear shaders utilizando un método visual basado en nodos, sin necesidad de escribir código. Y algo que a mí me encanta es que al momento de que estamos creando un shader podemos ver en tiempo real cómo los ajustes que vamos haciendo impactan al material. Esto lo podemos ver en esta pequeña ventana llamada Main Preview. En la parte superior izquierda encontraremos un toolbar con 4 botones. Save Asset para guardar nuestro avance, el clásico Save As para guardar con un nuevo nombre y ubicación, Show in Project que nos muestra la ubicación de nuestro shader en la carpeta del proyecto y por último Checkout que nos permite mirar más a detalle el shader en el material. Debajo de todo esto y con un color gris oscuro está la zona de trabajo. Aquí es donde vamos a crear los nodos con las propiedades de nuestro shader. En la parte superior derecha tenemos el Graph Inspector, el cual nos muestra las propiedades y valores del nodo que tengamos seleccionados. Y también tenemos la configuración de toda nuestra gráfica. En este pequeño recuadro debajo del toolbar podemos crear propiedades para este shader, como floats, vectores, colores, texturas, cube maps, etc., llamados input nodes. Y por último y súper importante tenemos el master stack, el cual está dividido en dos secciones, vertex y fragment. Esta sección es súper importante porque es básicamente el punto final del shader graph, el cual define la apariencia final de nuestro shader, y es el puerto donde conectaremos todos los nodos que vamos a crear. Aquí encontraremos todas las propiedades más importantes de estos dos tipos de shader, por lo que al realizar algún ajuste o conectar algún nodo a ellas, el aspecto de nuestro shader cambiará. Cabe mencionar que los shaders pueden variar mucho dependiendo de los requerimientos artísticos de tu juego o el efecto que quieras conseguir, las posibilidades son grandísimas. Por eso dentro del mundo de los shaders existen dos tipos de operaciones, Fragment Shading y Vertex Shading. Fragment Shading, también conocido como Pixel Shading, es el tipo de shading representado en la superficie del mesh para producir el color y apariencia de cada píxel en una imagen 2D. Es por eso que dentro de Fragment podemos encontrar propiedades como color, normal, aspecto metálico, suavidad, emisión, etc. Por otra parte, Vertex Shading opera en los vértices del mesh, comúnmente cambiando la ubicación de estos vértices para generar efectos donde la superficie del mesh se mueve o transforma. En este tipo de shading contamos con propiedades como posición, normal, tangente, etc. Bien, todas estas ventanas que acabamos de ver las podemos mover y acomodar donde queramos, simplemente dando clic y arrastrando. De igual manera podemos hacer que cada ventana sea más grande o más chica si así lo decidimos. También podemos hacer zoom con la rueda del mouse para tener una mejor visibilidad de los nodos y podemos enfocarnos en una sección en específico seleccionándola y presionando la tecla F. También podemos hacer drag presionando el botón central o la rueda del mouse y presionando Alt y dando clic. Perfecto, ahora que conocemos un poco más el layout del Shader Graph, comencemos a trabajar en este shader de una vez por todas. Mi objetivo es darle a esta esfera un efecto fluorescente con emisión de color
y una superficie transparente para el cuerpo de la esfera. Pues tenía pensado utilizar este shader en modelos 3D de cristales para decorar una cueva para un juego que estoy haciendo. Así que basándome en las propiedades que veo en mi master stack, lo lógico sería crear un par de nodos para las propiedades de base color, donde podemos ajustar el color o asignar una textura. Y también crearemos otros nodos para la propiedad emission dentro de fragment, para darle ese efecto fluorescente. Bien, vamos a ello. Para crear un nuevo nodo simplemente presionamos la tecla espacio. Esto nos mostrará una lista con distintas opciones. Si damos clic en cualquiera encontraremos los tipos de shaders por sección. Obviamente el tiempo no será suficiente para mirar cada uno de estos a detalle, pues el video sería eterno, pero al abrir cada sección te puedes dar una idea de lo que hace cada uno por su nombre. Puedes encontrar toda la información en la página oficial de Unity. El primer nodo que quiero crear es uno que le dé el contorno fluorescente a mi objeto. Para esto puedo echar mano del nodo con efecto Fresnel. Por suerte Unity incluye este efecto en su biblioteca de shaders. Solo tengo que escribir Fresnel, dar doble clic y listo. Dentro de este nodo con efecto Fresnel encontraremos varias propiedades que podemos ajustar. Cada nodo es distinto y tiene propiedades diferentes, pero prácticamente todos los nodos regulares, como este, tienen en común que tienen una o múltiples propiedades de entrada y una salida. En este particularmente podemos encontrar propiedades como Normal, View Dir y Power. Vamos a concentrarnos en la última propiedad, la cual nos pregunta por la fuerza que queremos que tenga el contorno que estamos agregando. Podemos ajustar esta cantidad en el recuadro que se muestra junto a X. El problema aquí es que este tipo de nodos solo son visibles y ajustables dentro del shader graph. Así que cada vez que queramos ajustar la fuerza de este efecto sobre nuestro objeto, tendremos que volver a esta ventana. No podemos hacerlo desde el material. Para esto son útiles los llamados input nodes, los cuales son accesibles desde el inspector del objeto. Los input nodes son nodos independientes que representan el valor de una sola propiedad. Solo tienen conexiones de salida, pero no de entrada. Estos nos ayudan a tener un rango de personalización más amplio para cada propiedad. Voy a crear el input node dando clic en el icono de más de esta ventana, el cual desplegará una lista de tipos de nodos que podemos crear. Como yo quiero ajustar la fuerza de mi efecto Fresnel, el cual utiliza valores decimales, lo lógico sería crear un input node tipo float. Puedo hacer esto dando doble clic sobre float y asignándole un nombre. Una vez hecho esto, puedo configurar el input node seleccionándolo en la lista y yendo a Graph Inspector. El inspector me muestra las propiedades de este nodo en particular, así como la configuración de toda la gráfica. En Node Settings puedo cambiar el nombre, referencia, valor por default, modo y precisión. Vamos a cambiar el valor por default a 1 para que nuestro efecto siempre tenga por lo menos algo de fuerza desde el inicio. Bien, hecho esto, resta incorporar este input node a nuestra gráfica. Para eso simplemente lo seleccionamos en la lista y lo arrastramos a la zona de trabajo. Y ahora, para conectar este nodo con la propiedad Power de mi efecto Fresnel, solo tenemos que dar clic sobre este pequeño círculo, arrastrar y soltar en la entrada de la propiedad. Así de sencillo se conectan dos nodos, y de esta misma manera se conecta un nodo al master stack. Bien, ya tenemos el contorno que le queremos agregar a nuestro shader. Pero si recuerdan bien, yo quiero que el objeto que lleve este shader tenga un contorno azul fluorescente y este nodo no tiene ninguna propiedad de color. Para esto vamos a necesitar otro input node, pero de tipo color. Bien, vamos a crearlo. Seleccionamos color, le asignamos un nombre y dentro del inspector vamos a cambiar el modo de default a HDR. Esto para tener colores más vibrantes y de mejor calidad. Y después de esto seleccionaré un color en la zona de default y aumentaré la intensidad a 2.2 o 2.3. Una vez hecho esto, solamente lo seleccionamos y lo arrastramos a la zona de trabajo. Perfecto, ahora necesito encontrar una forma de conectar estos dos nodos para que creen un efecto en conjunto. Como pueden ver, no puedo conectar el nodo de color al efecto Fresnel porque no tiene ninguna propiedad de color. Y tampoco puedo conectar el efecto al nodo de color porque no tiene ninguna entrada. La solución a esto es crear un nodo tipo Multiply, el cual tiene dos entradas y una salida. Con Multiply podemos fusionar dos tipos de nodos distintos para crear uno solo. Voy a conectar ambos nodos, cada uno en una entrada distinta, y después conectaré el nodo Multiply a la propiedad Emission de Fragment. Y podemos ver el cambio instantáneamente en la ventana de Preview. Ahí está mi Fresnel Effect con el color indicado. Vamos a guardar todo lo que hemos hecho dando clic en Save Asset. Y después de esto salimos de Shader Graph para asignar este shader a mi esfera para ver qué tal se ve. Para asignar el shader primero tenemos que crear un nuevo material. Damos clic derecho, Create y Material. Con el material creado debemos asignar el shader que acabamos de crear en la pestaña llamada Shader, que se encuentra debajo del nombre del material en el inspector.
Dentro del menú vamos a Shader Graph y seleccionamos nuestro shader en el menú. Listo, ahora este material tiene nuestro shader. En el inspector del material podemos ver el par de input nodes para el color y la fuerza de brillo del efecto Fresnel. Y ahora simplemente debemos asignar el material al objeto en el editor, simplemente seleccionándolo y arrastrándolo. Genial, podemos ver que ahora nuestro objeto tiene un material con un shader personalizado. Y de hecho podemos hacer cambios desde aquí, yendo al inspector del material y ajustando las propiedades de los input nodes que creamos en el shader graph. Estos cambios que hagamos surtirán efecto inmediatamente en el material de nuestra esfera. Perfecto. Volviendo a la ventana de Shader Graph, vamos a agregar algo de animación a nuestro efecto para darle algo de vida. Para esto necesitaré un nodo de tipo Time. Este nodo nos dará acceso a varios parámetros de tiempo en el shader, el cual debemos combinar con otro nodo llamado Remap para crear nuestra animación. Los nodos Remap nos regresan un valor entre X y Y en la entrada Out, Min, Max, basándose en el valor de In, en este caso el valor generado por nuestro nodo Time, y también nos permite asignar un valor mínimo en In, Min, Max. En pocas palabras, Remap nos ayudará a que la animación oscile entre un punto A y un punto B y no se salga de este rango. Como yo no quiero que el efecto desaparezca por completo en un momento determinado, voy a agregar los valores 0.1 en X y 1 en Y en Out. Y dejaré -1 en X y 1 en Y en In, Min, Max. Perfecto, esperando que esto no haya sido muy confuso, vamos a conectar el output de Scene Time del nodo tiempo a la entrada In de Remap. Bien, ahora tenemos que conectar este pequeño sistema de animación que acabamos de crear a nuestro nodo Fresnel. Para esto volveremos a echar mano de un viejo confiable, el nodo Multiply. Creamos el nodo Multiply, conectamos el Remap al input B, borramos la conexión de salida del Multiply del efecto Fresnel y el color, seleccionando la línea y oprimiendo la tecla Delete. Y lo conectamos al input A del nuevo nodo Multiply. Y finalmente conectamos todo esto a la propiedad de Emission del Master Stack. Perfecto, ahí tenemos nuestro efecto Fresnel con su animación. Estamos casi listos. Ahora por último quiero crear un nuevo input node de tipo color para la transparencia y el color base de mi objeto. Crearé el nuevo nodo de color, seleccionaré, vamos al inspector y cambiamos el modo a HDR. Y para la transparencia vamos a Graph Settings y dentro de Universal cambiamos el modo de superficie de opaco a transparente. Después de esto seleccionamos de nuevo el color y arrastramos a la zona de trabajo. Este input node lo vamos a conectar a la propiedad Base Color de Fragment. También voy a crear un par de input nodes tipo Float para las propiedades metálicas y de suavidad para poder ajustarlas desde el material, las cuales voy a arrastrar a mi campo de trabajo y las conectaré a sus respectivas propiedades. Bien, ahora que tenemos casi todos los nodos que vamos a necesitar, una cosa que siempre resulta útil y es buena práctica es agrupar cada uno de estos nodos en base a su función. Esto con el objetivo de tener todo bien organizado en caso de que trabajemos con otras personas o simplemente porque mientras más complejo sea el shader, más nodos tendremos y las cosas se pueden poner algo confusas. Para esto podemos seleccionar varios nodos al mismo tiempo, creando un recuadro dando clic y sosteniendo mientras movemos el mouse. Y después damos clic derecho, vamos a Group Selection y asignamos un nombre. Voy a hacer esto rápidamente para los nodos de mi efecto Fresnel y para los nodos de mi animación. Siempre es bueno mantener las cosas lo más organizado posible. Bien, ahora que tenemos todo listo, guardemos y volvamos a la escena. Dentro del inspector de nuestro material voy a asignar el color negro en Base Color. Y en Glow Power quiero un poco más de intensidad, así que subiré a 2 y listo. Vamos a ver qué tal se ve. Bien, no se ve nada mal. Un shader con efecto Fresnel clásico. Pero antes de terminar, este shader está muy bien, pero no tiene ninguna textura. ¿Cómo podríamos agregar una si no tenemos ningún campo que nos lo permita en el inspector del material? Para hacer esto, volvamos a nuestro Shader Graph para agregar un campo de textura para nuestro shader. Para esto vamos a crear un nuevo input node de tipo textura. Al crear una textura 2D podemos indicar si queremos que esta sea una textura común o un normal map yendo a Graph Inspector y entrando a la sección Mode. También podemos asignar una imagen que servirá como nuestra textura en default, pero que puede ser cambiada dentro del inspector del material.
De momento lo dejaré vacío y también crearé otro input node para nuestro normal map, en el cual solo cambiaré default por normal map. Después arrastraré ambas texturas a mi campo de trabajo. Y ahora, como pueden ver, si yo intento conectar estas texturas directamente a las propiedades de base color y normal en mi master stack, es imposible. Esto es porque primero debemos conectar los nodos de textura a otro nodo llamado sample texture 2D, el cual contiene 3 campos de entrada, uno para la textura como la que acabamos de crear, otro para las UVs y un último llamado sample. Conectaré mi textura al canal de textura y después conectaré el nodo sample a la entrada de base color de fragment. Repetiré el mismo proceso para mi normal map, pero en sample cambiaré el tipo de default a normal. Y conectaré este sample node al canal de normal map de fragment en mi master stack. Bien, ahora para poder ajustar el tiling y offset de las texturas, podemos crear un nuevo nodo llamado tiling and offset, el cual conectaremos a la entrada UV de sample texture de nuestra textura base y también de nuestro normal map. La propiedad tiling nos permite ajustar las veces que se repetirá la textura a lo largo de la superficie del objeto o del material. Si aumentamos sus valores en X y Y, podemos ver que la textura da la impresión de repetirse muchas veces y sus detalles son más pequeños. La propiedad offset nos permite mover la textura a lo largo y ancho de la superficie del material, configurando sus valores en los ejes X y Y. Para tener acceso a este nodo y poder ajustarlo desde las propiedades de mi material, puedo crear un input node de tipo vector2, el cual es igual a 2 valores, uno para X y el otro para el eje Y. Lo crearé, lo nombraré tiling y lo conectaré a la entrada de tiling en tiling and offset. Y ahora con el vector2 seleccionado iré a node settings y cambiaré el valor por default de X por 1 y del eje Y por 1 también. Estos serán los valores mínimos por default. De esta manera ya no podremos configurar sus valores desde la gráfica, a menos que lo hagamos desde node settings, pero sí podremos hacerlo desde el inspector del material. Y bien, ahora como tendré un material con normal map y textura, puedo cambiar el tipo de superficie del material de transparente a opaco. Yendo de nuevo a Graph Settings en el inspector de la gráfica y en Surface Type cambiar Transparent por opaco. Perfecto, ya tengo todo. Ahora guardaré y volveré al inspector de mi material. Aquí podemos ver que ahora contamos con 2 recuadros donde podemos seleccionar la textura del material y el normal map. Para asignar estas texturas simplemente podríamos arrastrarlas a los recuadros o dar clic sobre el recuadro y buscar en el menú. También podemos ver que ahora contamos con una sección donde podemos ajustar la propiedad de tiling. Esto gracias al input node que creamos anteriormente. Bien, dicho esto, ahora solo resta ajustar un poco las propiedades de mi shader para poder conseguir el efecto deseado. Y eso sería todo por este video. Así se crea un shader básico para darle un poco más de estilo a tu juego en Unity. Este fue un test bastante sencillo en comparación a la infinidad de efectos y estilos artísticos increíbles y complejos que se pueden lograr con Shader Graph en Unity. Espero que les haya gustado el video y sobre todo que hayan aprendido un poco más sobre shaders y que este sea el primer paso para darle un estilo increíble a tu próximo juego. No olvides suscribirte al canal y apoyarnos con un like para seguir creciendo y sobre todo creando contenido de desarrollo de videojuegos. Un saludo y hasta la próxima.